¿Alguna vez has imaginado cómo una civilización tan avanzada como la de los aztecas todavía puede guardar tantos misterios? Dominaron la ingeniería, crearon tradiciones fascinantes y desafiantes, y aún así dejaron preguntas que la ciencia moderna no puede responder. ¿Dónde está el tesoro perdido de Moctezuma? ¿Qué significaban los macabros silbatos de la muerte? ¿Y realmente existió la legendaria tierra de Aztlán? Hoy exploraremos 21 misterios del Imperio Azteca, revelando secretos que te sorprenderán y cambiarán tu visión sobre esta increíble civilización. Quédate hasta el final y descubre historias que desafían el tiempo y la lógica. Antes de continuar, aprovecha para suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras investigaciones sobre civilizaciones antiguas y mucho más. 1. El origen mítico de los aztecas. ¿Realmente existió Aztlán? Uno de los mayores misterios de la cultura azteca es la existencia de Aztlán, la legendaria tierra de donde afirmaban haber venido. En la lengua náhuatl, azteca significa el pueblo de Aztlán, y diversas crónicas coloniales mencionan esta tierra ancestral como el punto de partida de las tribus que migraron al centro de México. Según la tradición mexica, Aztlán era un lugar extraordinario, pero fue abandonado tras una orden del dios Huitzilopochtli. Él instruyó a los aztecas para que se autodenominaran mexicas y los condujo en una larga peregrinación que culminó con la fundación de Tenochtitlán, el corazón del Imperio Azteca. Sin embargo, la mítica Aztlán jamás ha sido encontrada. Las leyendas nahuas también hablan de Chicomostoc, o el lugar de las 7 cuevas, donde tribus como los Xochimilcas, Tlahuicas, Acoluas, entre otras, supuestamente vivieron antes de dispersarse. Cada grupo habría fundado ciudades-estado importantes en el antiguo México, pero Aztlán quedó como un recuerdo distante rodeado de especulaciones. Algunas teorías sugieren que Aztlán podría estar en el desierto de Arizona o en una isla como Mexicalcingo. Curiosamente, mapas coloniales españoles mencionan regiones míticas que podrían ser Aztlán, lo que refuerza aún más el misterio. No obstante, muchos historiadores creen que Aztlán es una metáfora poderosa que representa la unidad cultural y espiritual de los pueblos indígenas que dieron origen al grandioso imperio mexica. 2. El asesinato de Moctezuma II. ¿Traición o sacrificio? Moctezuma II fue un líder visionario y enigmático que gobernó el imperio azteca en su máxima expansión territorial. Durante su reinado, de 1502 a 1520, enfrentó el momento más desafiante de la historia mexica, el encuentro con los conquistadores españoles liderados por Hernán Cortés. Adorado como una figura semidivina, Moctezuma fue capturado por los españoles al inicio de la conquista. Su muerte, rodeada de incertidumbres, es uno de los eventos más impactantes y misteriosos del colapso del imperio. Las versiones sobre su muerte divergen drásticamente. Crónicas españolas afirman que fue asesinado por su propio pueblo, que lo culpaba por no resistir a los invasores y lo apedrearon hasta matarlo. Crónicas indígenas, sin embargo, acusan a los españoles de haber asesinado al emperador, temiendo que liderara una revuelta. Hasta hoy, el destino de Moctezuma permanece incierto. Solo un hecho es ampliamente aceptado: su cuerpo fue arrojado a los canales de Tenochtitlán, sin un entierro digno de un emperador. Algunos investigadores especulan que el cuerpo de Moctezuma pudo ser ocultado en un lugar secreto, quizás junto con riquezas que nunca se encontraron. Los misterios de la civilización azteca continúan fascinando a estudiosos y curiosos de todo el mundo, dejando abierta la posibilidad de descubrimientos futuros que quizás resuelvan los enigmas en torno a esta cultura tan avanzada como enigmática.
¿Y tú, alguna vez te has preguntado qué más puede estar escondido en las arenas del tiempo? 3. El tesoro perdido de Moctezuma. ¿Dónde está la riqueza del imperio? En 1519, cuando los conquistadores españoles liderados por Hernán Cortés llegaron a Tenochtitlán, encontraron una ciudad grandiosa y un pueblo en pleno apogeo. El oro de los mexicas pronto despertó la codicia de los españoles, generando tensiones crecientes. La leyenda del tesoro de Moctezuma comienza en 1520, durante una masacre promovida por los españoles en el gran templo de Tenochtitlán, donde cientos de mexicas fueron asesinados. Los conquistadores alegaron que querían impedir sacrificios humanos, pero muchos creen que la violencia fue motivada por la avaricia. En medio del caos, los españoles secuestraron a Moctezuma, usándolo como rehén para protegerse. Poco tiempo después, presionados por la revuelta indígena, los españoles decidieron huir. Cargando oro, plata y piedras preciosas, intentaron escapar de la ciudad, pero fueron perseguidos por los mexicas. Durante el ataque, conocido como la Noche Triste, los conquistadores arrojaron el tesoro a las aguas que rodeaban los caminos de la ciudad para aligerar el peso y aumentar sus posibilidades de sobrevivir. Cortés regresó más tarde, destruyendo Tenochtitlán y tomando el control del territorio. Pero el paradero del tesoro se perdió en la historia. Mientras algunos creen que los mexicas recuperaron las riquezas y las ocultaron, otros sugieren que fue llevado a tierras que hoy pertenecen a los Estados Unidos. Siglos de búsquedas y teorías no han revelado el destino de esta legendaria fortuna. ¿Podría el tesoro de Moctezuma estar todavía enterrado bajo la Ciudad de México, esperando ser descubierto? 4. Los mexicas y la rueda. Conocimiento limitado o elección estratégica. La rueda, uno de los mayores inventos de la humanidad, desempeñó un papel crucial en diversas civilizaciones. Curiosamente, los mexicas parecen haber ignorado su uso en construcciones o transportes, a pesar de dominar otras tecnologías avanzadas. Sin embargo, evidencias arqueológicas muestran que los mexicas conocían el concepto de rueda. Juguetes de cerámica con forma de animales, equipados con ruedas, han sido encontrados en excavaciones, lo que plantea la pregunta, ¿por qué no se utilizó de forma más amplia? Algunos especialistas creen que la ausencia de animales de carga grandes en la región, como bueyes o caballos, hizo que la rueda resultara poco práctica. Otros sugieren que pudo haberse empleado con fines que aún no comprendemos del todo, como rituales o juegos. Lo que está claro es que, incluso sin el uso convencional de la rueda, los mexicas dominaron la construcción de obras monumentales, como pirámides y templos, mediante métodos ingeniosos. 5. Teotihuacán, la ciudad de los dioses y sus misterios insondables. Teotihuacán es una de las ciudades más fascinantes de Mesoamérica, pero su origen sigue siendo un misterio. Ubicada a unos 50 kilómetros de la actual Ciudad de México, esta antigua metrópoli albergó a cerca de 100.000 habitantes, siendo uno de los mayores centros urbanos del mundo en su época. Aunque los aztecas veneraban Teotihuacán, la ciudad ya había estado abandonada durante siglos cuando ellos llegaron. Se cree que su construcción comenzó alrededor del año 400 a.C., en torno a una cueva considerada sagrada. Con el tiempo, este lugar se transformó en una metrópoli con templos piramidales, complejos residenciales y amplias avenidas. ¿Quién construyó Teotihuacán sigue siendo motivo de debate? Durante un tiempo, se pensó que los toltecas fueron los responsables, pero las evidencias arqueológicas sugieren que la ciudad existía mucho antes. Una hipótesis es que su construcción fue impulsada por la migración de pueblos que huían de la erupción de un volcán. Teotihuacán se convirtió, entonces, en un refugio y un importante centro comercial y cultural.
A pesar de su grandeza, los motivos de su ascenso y su caída permanecen desconocidos. Su poder sobre otros pueblos, sus conexiones culturales y las razones de su declive son enigmas que aún desafían a la ciencia moderna. 6. El poder comercial de Teotihuacán. Admiración o dominación. Teotihuacán dominaba el escenario comercial y cultural de Mesoamérica. Sus productos, como cerámicas y obsidianas, se encontraban en tierras lejanas y su arquitectura monumental inspiraba reverencia. Sin embargo, no está del todo claro cómo esta ciudad alcanzó tanto poder. Una teoría sugiere que el prestigio cultural y arquitectónico de Teotihuacán atraía a otros pueblos, creando vínculos comerciales naturales. Por otro lado, hallazgos arqueológicos indican que el poder pudo haberse impuesto mediante la fuerza militar. Murales encontrados en la ciudad retratan guerreros fuertemente armados, usando gafas hechas de conchas y diademas de plumas. Estos soldados, equipados con atlátels, lanzadores de dardos, pudieron haber jugado un papel fundamental en la expansión de la influencia de Teotihuacán, ya sea para proteger rutas comerciales o para subyugar otras ciudades. El Templo de la Serpiente Emplumada es otra prueba del militarismo de la ciudad. Decorado con esculturas de Quetzalcóatl, fue escenario de ceremonias sombrías. Durante su inauguración, cerca de 200 personas fueron sacrificadas, posiblemente prisioneros de guerra. Este acto no solo reafirmaba el poder militar de la ciudad, sino que también reforzaba sus creencias religiosas. 7. Los pasajes secretos, bajo Teotihuacán, portales a lo divino. Bajo las imponentes pirámides del Sol y de la Serpiente Emplumada, los arqueólogos han descubierto túneles secretos que continúan intrigando a los especialistas. Estos pasajes subterráneos, sellados hace casi 2000 años, se usaban con fines misteriosos que aún desconocemos. El primer túnel fue identificado cuando un sumidero se abrió en la base del Templo de la Serpiente Emplumada. Extendiéndose por 100 metros, el túnel conecta el templo con el patio principal y contiene una cámara con forma de cruz. Dentro de estos túneles se encontraron collares, esculturas de cerámica e incluso restos de piel humana, lo que sugiere que el lugar pudo haberse usado para rituales de sacrificio. ¿Por qué fueron sellados estos túneles? Sigue siendo un enigma. Quizás fue un intento de proteger algo sagrado u ocultar secretos del pasado. 8. La caída de Teotihuacán, rebeliones y catástrofes naturales. Cuando los aztecas llegaron a la región siglos después, encontraron una ciudad en ruinas. ¿Qué pudo haber llevado al colapso de una metrópoli tan poderosa? La teoría más aceptada apunta a una combinación de factores. Hacia el año 750 después de Cristo, Teotihuacán sufrió una gran insurrección. Pueblos de las periferias, explotados por la élite de la ciudad, se rebelaron, destruyendo edificios gubernamentales e incendiando templos. Además, una severa sequía en la misma época agravó las tensiones sociales y económicas. Incapaz de recuperarse, la ciudad fue abandonada y sus sobrevivientes migraron a otras regiones, llevando consigo fragmentos de su cultura. 9. La influencia de Teotihuacán en la religión azteca. Cuando los aztecas llegaron a Teotihuacán, quedaron impresionados por la grandiosidad de sus ruinas. Creían que la ciudad era obra de los dioses y la bautizaron como Teotihuacán, que significa lugar donde fueron creados los dioses. Esta reverencia influyó profundamente en la religión azteca. Adoptaron la adoración a la serpiente emplumada, Quetzalcóatl, y otros elementos presentes en las ruinas, como las pirámides y los rituales de sacrificio. Así, las prácticas religiosas aztecas fueron moldeadas por el legado dejado por Teotihuacán,
fusionando tradiciones antiguas con sus propias creencias. 10. ¿Pudo una epidemia haber diezimado a los aztecas? La combinación de conflictos militares y enfermedades letales introducidas por los europeos fue uno de los principales factores que aceleraron la caída de los aztecas. Una investigación de 2018 realizada por científicos del Instituto Max Planck, la Universidad de Harvard y el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México arrojó nueva luz sobre este tema al analizar ADN de esqueletos encontrados en una fosa común. Los científicos identificaron rastros de Salmonella enterica, una bacteria causante de la fiebre tifoidea, en 10 de los 29 esqueletos analizados. Este hallazgo coincide con relatos históricos sobre una epidemia devastadora que azotó México y Guatemala entre 1545 y 1550, causando fiebre alta, vómitos y sangrado por ojos y nariz. Aunque el origen de la epidemia sigue siendo debatido, muchos creen que la bacteria fue introducida por los conquistadores españoles. Es posible que haya actuado en combinación con otras enfermedades como la viruela para devastar a la población local. Curiosamente, esta variante de Salmonella es rara hoy en día en Europa y América, pero aún se encuentra en partes de África y Asia. La epidemia no solo diezmó a la población azteca, sino que también desestabilizó su sociedad, facilitando la consolidación del dominio español. 11. La Torre de Cráneos azteca. ¿Mito o realidad? Entre las descripciones más sombrías hechas por los conquistadores está la Torre de Cráneos conocida como Tzompantli. Francisco López de Gómara, basándose en los relatos de Andrés de Tapia y Gonzalo de Umbría, describió una estructura macabra compuesta por cráneos de enemigos sacrificados, expuestos como un muro frente al templo principal de Tenochtitlán. Durante mucho tiempo, esta historia fue considerada una exageración o incluso inventada. Sin embargo, excavaciones recientes en la Ciudad de México confirmaron la existencia de una estructura similar, con más de 676 cráneos identificados. Se estima que el total de cráneos utilizados para construir el Tzompantli oscilaba entre 30.000 y 136.000, organizados en un círculo de aproximadamente 60 metros de diámetro. 12. ¿Cuál era el propósito del Tzompantli? Las primeras crónicas sugerían que los cráneos pertenecían a guerreros enemigos capturados, utilizados para intimidar a adversarios. Sin embargo, los hallazgos arqueológicos contradicen esta idea. Entre los restos identificados hay cráneos de mujeres y niños. Esperábamos encontrar solo hombres jóvenes, ya que eran guerreros, explicó Rodrigo Bolaños, antropólogo involucrado en el estudio. Pero la presencia de mujeres y niños sugiere que la práctica tenía otro significado. Los investigadores concluyeron que el Tzompantli no servía únicamente como demostración de poder militar, sino también como un altar ceremonial. Las cabezas exhibidas eran ofrendas a los dioses, especialmente al sol, como parte de rituales religiosos. Estructuras similares se han encontrado en otros centros mesoamericanos, como Chichén Itzá y Tula, evidenciando que este tipo de ritual era común en la región. 13. Los relojes de agua aztecas. ¿Tecnología perdida? Evidencias arqueológicas sugieren que los aztecas utilizaban mecanismos similares a relojes de agua para medir el tiempo y organizar sus complejos rituales. Sin embargo, los detalles sobre el funcionamiento de estos dispositivos aún son un misterio. ¿Habrán adoptado esta tecnología de otra civilización o la habrán desarrollado de forma independiente? 14. ¿De dónde venía la turquesa de los mosaicos aztecas? Los mosaicos aztecas son una de las expresiones más icónicas de su arte. Puñales ceremoniales, joyas y brazaletes eran adornados con piezas de turquesa,
pero la procedencia de estas piedras fue durante mucho tiempo un enigma. Se creía que los aztecas obtenían la turquesa a través del comercio con civilizaciones del suroeste de los Estados Unidos, donde había minas conocidas que producían este mineral. Sin embargo, un estudio de 2018 desafió esta teoría. Al analizar las turquesas presentes en los mosaicos aztecas, los científicos descubrieron que su composición geológica era distinta de la turquesa norteamericana y correspondía a los suelos mesoamericanos. Este hallazgo resolvió un misterio, pero planteó otro. Si la turquesa era local, ¿por qué no hay evidencia de minería en Mesoamérica? La hipótesis más aceptada es que los aztecas utilizaban depósitos naturales aún no descubiertos o fuentes que hoy están extintas. Sin embargo, la verdadera respuesta permanece oculta. 15. ¿Cuándo fue creado el Códice Borbónico? El Códice Borbónico, uno de los manuscritos aztecas más importantes, es una ventana a los rituales y costumbres de esta civilización. Sus 36 páginas ricamente ilustradas, hechas con tintes naturales y papel mesoamericano, han resistido al tiempo y a la destrucción causada por la conquista española. Datado entre 1500 y 1550, el códice es un misterio en sí mismo. No se sabe si fue completado antes o después de la caída de Tenochtitlán en 1521. Preservado en el Palacio Borbón, en Francia, es uno de los pocos códices que sobrevivieron a los intentos de erradicar la cultura azteca. Sigue siendo un testimonio valioso de un mundo perdido. 16. Descubrimientos arqueológicos recientes. ¿Qué nos espera? En 2022, un hallazgo en la Ciudad de México reavivó el entusiasmo de los arqueólogos. El esqueleto de un jaguar sacrificado, vestido como un guerrero, fue encontrado en una caja de piedra junto con ofrendas como estrellas de mar y corales. Estos objetos apuntan a la veneración de Huitzilopochtli, dios del sol y de la guerra. Debajo del jaguar, los arqueólogos identificaron un objeto sólido aún no excavado. Leonardo López Luján, arqueólogo jefe del proyecto, sugiere que podría ser una urna que contenga los restos cremados de Ahuitzotl, el penúltimo emperador azteca. De confirmarse, sería la primera tumba real azteca descubierta, con el potencial de revolucionar nuestra comprensión de los rituales funerarios de la realeza mexica. 17. Las cajas de ofrendas en el Templo Mayor. Un misterio ritual y político. Desde el inicio de las excavaciones en el Templo Mayor, se han encontrado más de 200 cajas de ofrendas rituales. Estos objetos sagrados, que incluyen estrellas de mar, corales y restos de animales sacrificados, revelan el simbolismo azteca relacionado con el inframundo y el recorrido del sol. Los arqueólogos creen que las ofrendas no solo formaban parte de rituales religiosos, sino que también servían como herramientas de propaganda imperial. Exhibidas durante ceremonias públicas y dispuestas en plataformas elevadas, estas ofrendas reforzaban la autoridad de los sacerdotes y la supremacía del imperio frente a miles de espectadores. 18. ¿Fue traicionado Cuauhtémoc, el último emperador azteca? Cuauhtémoc es recordado como el valiente emperador que intentó salvar Tenochtitlán durante los últimos días del asedio español. Incluso en medio de una ciudad devastada por la viruela y la deserción de muchos aliados, resistió heroicamente durante más de 80 días. Tras la caída de la ciudad, el 13 de agosto de 1521, Cuauhtémoc fue capturado mientras intentaba escapar. Según crónicas, pidió a Hernán Cortés que lo matara de inmediato, pero Cortés perdonó su vida, solo para torturarlo más tarde en un intento de obtener información sobre el tesoro perdido de Tenochtitlán. Años después, durante una expedición a América Central, Cuauhtémoc fue acusado de conspirar contra Cortés y ejecutado.
Muchos historiadores, como Fernando de Alba Ixtlilxóchitl, creen que la acusación fue fabricada por Cortés para justificar su muerte. El trágico destino de Cuauhtémoc sigue siendo un símbolo del final de un imperio que resistió hasta su último aliento. Algunos historiadores modernos especulan que Cuauhtémoc pudo haber escondido fragmentos del tesoro de Tenochtitlán antes de ser capturado. ¿Sabía que el colapso era inevitable y trató de preservar la memoria de su pueblo? Esto añade otra capa de misterio a su vida y muerte. 19. El misterio de los silbatos de la muerte. Los silbatos de la muerte son uno de los descubrimientos más intrigantes de la cultura azteca. Estos pequeños instrumentos, hechos de cerámica o hueso y frecuentemente esculpidos en forma de calaveras, producen sonidos macabros, similares a gritos o aullidos de agonía. Aunque su función exacta sigue siendo desconocida, varias teorías intentan desentrañar su uso. Rituales religiosos. Es posible que se utilizaran en ceremonias para representar el sufrimiento de los sacrificados o para invocar fuerzas sobrenaturales. Estrategia de guerra. Algunos sugieren que los silbatos creaban sonidos aterradores en los campos de batalla, desestabilizando a los enemigos. Inducción de estados alterados. Estudios recientes indican que los sonidos generados por dos silbatos simultáneamente pueden crear pulsaciones infrasónicas, alterando la percepción humana. A pesar de décadas de estudios, los silbatos de la muerte siguen envueltos en misterio, fascinando tanto a investigadores como al público. Relatos modernos sugieren que su sonido puede provocar escalofríos y sensaciones de peligro, incluso en personas que desconocen su historia. La filosofía azteca sobre la vida y la muerte. Para los aztecas, la muerte no se consideraba un final, sino una transición. Creían que el sacrificio humano era necesario para mantener el equilibrio del universo. ¿Será que esta visión de la mortalidad influyó en la forma en que enfrentaron su caída como imperio? Este es un punto que sigue intrigando a los estudiosos modernos y desafía nuestras propias creencias culturales. 20. Fueron los españoles los principales responsables de la caída azteca. Aunque la invasión española fue el catalizador de la caída del imperio azteca, muchos factores contribuyeron a su colapso. Epidemias devastadoras, como la viruela y la fiebre tifoidea, redujeron drásticamente a la población indígena, debilitando la resistencia mexica. Estudios recientes han identificado la salmonela enterica como causante de la fiebre tifoidea, transmitida a través de alimentos o agua contaminados. Los cambios introducidos por los españoles, como la llegada del ganado y las prácticas agrícolas europeas, pudieron haber creado condiciones ideales para la propagación de esta enfermedad mortal. La destrucción de Tenochtitlán y la reorganización social que le siguió completaron el proceso, eliminando el centro político y cultural del imperio y fragmentando su estructura. 21. ¿Por qué aún existen tantos misterios sobre los aztecas? Gran parte de lo que sabemos sobre los aztecas fue registrado por cronistas españoles, quienes a menudo distorsionaron o simplificaron las costumbres y creencias de esta civilización. Las destrucciones realizadas durante la conquista también borraron buena parte de los registros originales, limitando el conocimiento moderno. Con los avances de la arqueología y las técnicas modernas, nuevas investigaciones están revelando la visión que los aztecas tenían de sí mismos. Como explica Diana Moreiras, ahora estamos entendiendo a los aztecas a partir de lo que ellos crearon y no solo de lo que los europeos escribieron. Este proceso requiere paciencia y recursos, pero promete arrojar luz sobre misterios que han perdurado durante siglos.
reconociendo la verdadera profundidad cultural de esta civilización. Quizás los mayores misterios de los aztecas no residan únicamente en sus ruinas, sino en cómo sus historias resuenan en la humanidad, mostrando el poder de una civilización que se negó a ser olvidada. La historia de los aztecas es una fascinante combinación de logros grandiosos, creencias profundas y enigmas que continúan desafiando nuestra comprensión. Cada misterio sin resolver nos invita a reflexionar sobre la genialidad y los desafíos enfrentados por esta civilización que moldeó Mesoamérica de manera indeleble. A medida que la arqueología y la ciencia avanzan, es como si las voces de los antiguos aztecas resurgieran, trayendo a la luz verdades ocultas y revelaciones sorprendentes. Todavía hay mucho por descubrir, y cada pieza del rompecabezas nos acerca más a entender la verdadera esencia de esta extraordinaria cultura. Únete a la redescubierta. Si estos misterios te han intrigado, no guardes ese asombro solo para ti. Suscríbete al canal, comparte el video y forma parte de esta emocionante jornada de redescubrimiento. Al final, lo que aprendemos del pasado moldea nuestra visión del presente y el futuro. Nos vemos en el próximo video. Deja tu opinión. ¿Cuál de los misterios aztecas te llamó más la atención? ¿Crees que aún hay tesoros o secretos ocultos bajo la Ciudad de México? Deja tu comentario y comparte este video con amigos interesados en civilizaciones antiguas. ¿Quién sabe? Tal vez juntos ayudemos a desentrañar el próximo gran misterio.